Y otros acerca de Mu, o vemos ese ramalazo de Mu, que es donde está Tiahuanaco, la ciudad más antigua, con toda probabilidad, de Sudamérica, en el lago Titicaca. A Rolando Panucar preguntarle y os contarán lo que hay en Tiahuanaco. Bien, la cosa es que Cáice, de repente, un día, está en trance y dice: soy Ra-Ta. Y empieza a contar su vida como Ra-Ta, un sumo sacerdote. Un sumo sacerdote que normalmente cuando uno lee por ahí uno algo de Cáice y la Atlántida dice sacerdote atlante. No. Realmente él lo que cuenta es que lo que ahora conocemos como Egipto, que era una tierra sin estar cubierta por las arenas y por lo tanto con una superficie civilizable y que se civilizó superior, infinitamente superior a la que hoy podemos visitar, por lo tanto la inmensa mayoría de los restos de esas civilizaciones que desde hace esos 10.500 años se fueron generando, están sumergidas bajo las arenas, no del primer gran diluvio, sino de otros que vinieron después, glaciaciones, digamos, calentamiento de los hielos y nueva inundación, sino él lo que explica es que ahí confluyen tres grupos. Uno, varios grupos, pero relacionados con los habitantes de África, en general, sobre todo africanos, y dos grupos de élites. Unos que son supervivientes de la Atlántida y que han venido a través del Sáhara, o sea, de lo que hoy llamamos el Sáhara, han ido migrando desde allí. Y dos, otros caucásicos. Una zona caucásica que comprende, Ra-Ta era caucásico, que comprende desde lo que hoy llamamos Ucrania, es decir, Ucrania con Kiev, ha sido el imperio más poderoso en el año 1100 de nuestra era, y era el gran imperio ruso. O sea, ¿qué puñetas vamos a hacer ahora los europeos como estúpidos de decir Rusia, fuera las zarpas de Ucrania? Sí, Kiev, o sea, era la madre de todas las Rusias. El imperio se llamaba la Rus de Kiev, y al norte, la población más grande que había al extremo norte era Moscú, actual Moscú. Bien, pero no me enrollo con eso. Iba desde esa zona, cuando nada de eso existía, hasta, vamos a decir así, el Ararat y más allá, Turquía. Y esa zona corresponde, el monte Elbruz, todo eso, corresponde al lugar donde, según el libro de Enoc, descendieron los vigilantes y se unieron a las mujeres terrestres. A esos vigilantes que describe con todo detalle cómo se unen a ellas y les dan toda su ciencia y todos sus conocimientos, en la Biblia, en el Génesis y en todas las tradiciones que son muy amplias de la mitología hebrea, se les llama Nefilim. También se llama Nefilim no solo a los vigilantes que descienden, sino a su progenie, porque dice Génesis capítulo 6, versículo 6, y los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, que son los héroes de antaño, héroes, grandes gigantes, que luego asolaron la tierra. Es decir, hay una unión de unos seres ajenos a la humanidad, que se unen a algunas humanas y engendran con ellas gigantes. Y no se sabe si el último gran diluvio, probablemente sí, pero el Popol Vuh veréis que hay una variación, lo que hace es eliminar a los gigantes, que no eran los únicos habitantes de la tierra, sino que eran una minoría, pero que por una serie de motivos se habían vuelto bestias y devastaban la tierra a todos los niveles. Eso lo cuentan todas las tradiciones en todo el planeta y atribuyen a ellos los grandes monumentos megalíticos, y os van a contar en cualquier tradición donde vayáis lo mismo.
En Malta, yo hablo de lugares donde he estado y he estado hablando con los expertos, te dicen que esas ciudades megalíticas las hicieron gigantes. De hecho, un lugar se llama Gigantilla, porque es hecho por una giganta. Y en Gozo, Malta y Gozo, que son una isla muy pequeñita, están repletos de cientos de esos monumentos megalíticos. Pero la misma tradición existe en Karnak, Francia, en Bretaña. La misma tradición existe en Stonehenge, la más antigua crónica de Inglaterra, que es la crónica de Britania, encargada por un rey, nos dice que Stonehenge no fue, digamos, levantada ahí originalmente, sino que la trajeron de Irlanda, dicen, y realmente las piedras las trajeron gigantes de África. ¿Qué es eso? Egipto es África, pero sobre todo es África, ¿qué? Lo que ahora llamamos el Sáhara, donde hay cientos de restos, si sabemos verlos, de esa civilización de gigantes y de una civilización paralela a la de la Atlántida. Bien, os decía que de ahí viene ese Rata. Lo que hace Rata es mezclarse con los otros, con los atlantes. Hay una serie de problemas, os lo resumo mucho. Y Rata es expulsado tras pelear mucho, no a nivel violento, a otro nivel, con unos pocos seguidores suyos, expulsado de lo que hoy llamamos Egipto. Se va a otro reino donde le acoge la reina. ¿Y qué ocurre ahí? Que ahí él dice, según Caice, que es sometido a un proceso de regeneración, que de 200, 300 casi años que tenía, le regenera completamente. Eso es otra fantasía moruna, pero era una de las muchas tecnologías, por llamarlas de alguna manera, que habían heredado de la Atlántida, junto con otras muchas, muchísimas, y de las que cuando sabemos estudiar lo que nos han legado los egipcios, nos quedan descripciones indiscutibles. ¿Recordáis, las amigas que estuvisteis conmigo en Egipto este verano, que hablábamos ahí, Arantxa hablaba de la ceremonia del Hetsep, una ceremonia de rejuvenecimiento a la que se sometían los faraones? Es realmente una degradación de ese conocimiento antiquísimo, que consistía en darse unas carreras y tal, y en toda una serie de ritos alquímicos sexuales con una sacerdotisa que era la que encarnaba el arquetipo de una diosa, etcétera. Rejuvenecimiento del faraón. Bien, dice que una vez rejuvenecido, vuelve a lo que llamamos Egipto, ahí de alguna manera recobran el poder, y una vez que recobran el poder, empiezan a construir un legado. Dicen, perdón, hablábamos del hundimiento de la Atlántida y de Egipto. Ahí yo señalo una de las muchas evidencias extrañas que encontramos en Egipto, y es la supuesta evidencia de bombillas. ¿Qué es más allá? No son bombillas. Es una de las muchas evidencias de que aún en el Egipto más reciente quedaban restos de una tecnología energética que es una de las claves que nos permite entender, interpretar muchas cuestiones en Egipto. Empezando por la pirámide. Sabéis que un estudio reciente científico ha planteado las evidencias de que la pirámide era un acumulador energético. Entre otras muchas cosas, porque no tenía una sola función, como nada. Pero bien, lo interesante, perdón porque me he enrollado, es disculparme, porque os decía, la pirámide de Saqqara es en torno a la cual corría el faraón esa carrera del Hetsep. ¿Quién creó esa pirámide? Imhotep, el gran visir del faraón, médico, mago, archimago, sumo sacerdote de varios ritos, 1000 cosas más, masón, el primer masón histórico conocido, constructor sagrado, el llamado Leonardo egipcio, mucho más que Leonardo. Él era un heredero directo de esas antiguas tradiciones y secretos que se transmitían a través de familias, porque era descendiente de una de esas familias. Bien, la cuestión es que os decía que en ese Egipto muy anterior a todo esto, Rata primero reestablece el culto al Dios uno. Ya había muchos cultos politeístas para interés de los sacerdotes que cocinaban, como hoy en día los sacerdotes cocinan. Es falso que sean los sacerdotes de hoy en día, ninguno.
los servidores del Dios uno. No, son los servidores de muchos intereses. Es decir, son en el fondo apóstatas, aunque nos llamen apóstatas a los demás, a los herejes. El Dios uno que muchos asociaban con el sol. La cuestión es que decide Rata que la forma de que se conserve el legado de la Atlántida es la información más importante, los archivos de la Atlántida, encerrarlos en una sala y sobre esa sala construir un monumento indestructible que supere el paso del tiempo por muchos motivos que no hay tiempo ahora para enumerar. Y ese monumento es la Esfinge. La Esfinge es el símbolo y señal de que está guardando el antiguo conocimiento. Es también el símbolo que identifica a algunos de esos iniciadores que vinieron del cielo, como la madre Sekhmet, que luego la vamos a ver, que aún sigue en otro plano con nosotros, ayudando a sus hijitos de la tierra, mientras que otros dioses o semidioses se marcharon cuando el cataclismo y nos dejaron aquí a nuestro albedrío. Es también el símbolo preciso del momento en el que se construyó, el momento de la era de Leo. Bien, eso que se ve ahí delante es una inscripción, la estela del sueño, que infinito tiempo después un rey Tutmosis pone ahí, porque dice que cuando él era un príncipe que no tenía aspiración a poder llegar a ser faraón, porque no le tocaba, se aparece la Esfinge y le dice: si me devuelves mi esplendor, yo te llevaré al trono. Una vez que le lleva al trono, quita todas las arenas que ya entonces, año 2000, bueno, 1800 antes de Cristo, cubría totalmente la Esfinge. Pero algo interesante, la Esfinge siempre asomaba su cabecita. Era una señal, estaba enterrada. Como hoy siguen enterrados debajo, supuestamente, esos archivos. Bien, aquí tenemos una idea de diferentes cosas, pero tenemos así a mano izquierda, digamos, es lo que se supone que hay bajo la Esfinge. La Esfinge tenía una serie de corredores abajo que servían para las iniciaciones, para los ritos mistéricos en la más remota antigüedad y, según esas referencias de Caice, desde incluso aquellos tiempos. Los que eran iniciados en la antigua sabiduría, a través de esos corredores pasaban y hacían un recorrido que estaba cargado de simbolismo, pero no hay tiempo para hablar de ello ahora. La cuestión es que hubo una sala donde se guardó ese conocimiento. La cosa es cómo se guardó. Es decir, papiros, no hay referencia y no hay ni una referencia que hubiera papiros entonces. Grabando algo en unas piedras. Tendrían que ser muchas piedras para contener unos archivos de la Atlántida. Dejémoslo ahí, de momento en el aire. No olvidemos que aún era reciente la destrucción de la Atlántida y poseían una tecnología poderosa, distinta a la nuestra, pero poderosa, heredada de la Atlántida. Es decir, una tecnología probablemente análoga, paralela a lo que es nuestra tecnología informática. O, imaginaros, Internet. O sea, uno piensa, los archivos acásicos. Bueno, ¿acaso Internet no son unos archivos acásicos? ¿Quién ha soñado en ningún momento de la historia que podía haber un archivo virtual donde estuvieran tal infinidad de imágenes fijas, de imágenes en movimiento, de películas, de documentales, de músicas, de conferencias, de información de todo tipo? Es inconcebible. Y es igualmente inconcebible si os retrotraéis a 80 años atrás, nadie hubiera aceptado nada parecido. No digo 50 años porque obviamente ya había atisbos y hace 40 existía intranet, la intranet del ejército, ARPANET se llamaba. No, pero imaginaros tecnología informática. En un disco duro de este tamaño puedo
guardar una cantidad de información increíble. Pero lo que es en este tamaño, hace 10 años ocupaba 100 veces esto. Os estoy pidiendo que intentéis aproximaros a cómo concibo yo que puedan ser esos archivos de la Atlántida. ¿Especulo? No. Por supuesto, fantaseo, sí. ¿Por qué especulo? No, y fantaseo, sí. Porque esa fantasía se basa en las visiones de gente muy fiable para mí, que ha viajado conmigo a Egipto y que me han confesado sus visiones, en ocasiones, y es en Egipto o no en Egipto, y que han visto y han descrito con visiones muy paralelas acerca de cómo sería eso. No lo voy a describir aquí porque esto se va a poner en la web, pero la descripción es muy precisa y no es parecido a nada de lo que nos imaginamos, pero sí a lo que en algunas películas se ha expuesto. Lo importante, os decía, volviendo a la historia de Caice, es que Caice ahí con sus hijos y su mujer crean una fundación que se llama Asociación para la Investigación y la Iluminación, y la dirige uno de sus hijos. Y esa fundación, que esta es su primera sede, ahora tiene otra mucho más potente, tiene mucho dinero. Y con ese dinero, ¿qué hacen? Intentan investigar cosas para corroborar lo que ha dicho Caice. Y Caice dijo que se iba a descubrir en torno al año 2000 la sala de los registros de la Atlántida. ¿Y qué hacen? De repente dicen, encuentran a un joven que le llaman el sabio. Y dicen, hay un joven, vamos a llamarle el sabio para no delatar su identidad, y está estudiando Egipto y lo que deciden es pagarle la carrera. ¿Qué hacen con él? Le mandan a la Universidad Americana del Cairo. Estudia la carrera de egiptología. Ahí hace amistad con otro amigo, arqueólogo muy vivo, listísimo, pero vamos, y hoy poderosísimo. Mientras tanto, cuando él estaba estudiando egiptología, escribe este libro, no lo he traído, tampoco viene a cuento, y no figura su nombre en portada porque él pidió después que se retirara su nombre de la portada. No el libro, porque el copyright lo tenía la fundación que le había pagado sus estudios y el libro. Bien, ese muchacho se acaba convirtiendo en el número 2 de la egiptología egipcia, en el sentido el número 2, porque no puede ser el 1, porque es extranjero. Pero en la mano derecha del número 1 de la egiptología mundial, con autoridad, que hace lo que le da la gana en Egipto. Este señor, con el que he tenido oportunidad de conocerle, hablar con él, preguntarle por qué decía aquello y ahora es de un escepticismo tal, se llama Mark Lehner. Y ahí tenemos a Mark Lehner hablando con su amigo, Zahi Hawass. ¿Quién conoce aquí a Zahi Hawass? A este señor o le ha visto. Le tenemos, Hawass es el señor del centro y Mark Lehner es el que está al lado. ¿Quién le conoce? Es él, le llaman el faraón de la egiptología y aparece en todos los documentales. Muy poquitos le conocen, muy pocas manos se levantan, pero bueno. En cualquier documental de Egipto le vais a ver a Hawass. Es el Popeye. Y él dice, ¿autorizado o no? Pues se reúnen con su gente, estos son visibles, otros no, que les dan grandes cantidades de dinero, no a ellos solo, también al gobierno. Y siempre quien está detrás de esas fundaciones aconseja con respecto a lo que es conveniente o no hacer. Son tan íntimos, Hawass y Lehner, que han escrito libros como este, Giza y Pirámide. ¿Por qué va el nombre al principio Lehner? Hombre, porque será el principal autor. Hawass es el conocido. Y Lehner además tiene muy poco ego. Lo importante es que ahí, en la pirámide, se dice que hay eso. Aquí es una mala foto, pero podéis ver a la mano derecha, las paredes no se ven bien ahí, pero mirarlas en fotos. ¿Qué ocurre? Que alguien que estudió las paredes de ese muro que hay alrededor y también las paredes de la esfinge, esta pared, digamos la parte de arriba, no la parte de abajo que veis que está muy pulida porque eso lo han rehecho. La parte de arriba, veis que hay una sedimentación. Los geólogos que lo han estudiado han dicho que indiscutiblemente eso tiene que ser anterior, es producto del agua y anterior al año 6500 a.C.
que es cuando hubo grandes lluvias torrenciales que pudieron hacer eso. Y sin embargo se dice que la pirámide es 2500 años antes de Cristo. Pero se dice sin ningún fundamento, porque no hay datación real posible, solo la datación geológica. Es una de las muchas evidencias. ¿Veis? Ahí tenéis, ahí estaba este verano explicándoles los sitios donde puede haber galerías subterráneas a los amigos que me acompañaban. Pero lo interesante, hay otros lugares, aunque luego voy a volver a él, que cuando estudiamos cerca de la pirámide está el templo de la pirámide y el mismo carácter ciclópeo lo tiene esto, que es el Osirión, al lado del templo de Abidos, que es otra de las construcciones ciclópeas que hay razones para decir que son mucho más antiguas que los faraones. Ahí tenemos, alguien me preguntaba afuera, no sé si está aquí, acerca de la flor de la vida. También Mariana, mi amiga psicóloga, que aquí está, conocía el símbolo. ¿Quién conoce la flor de la vida? Es un símbolo de la geometría sagrada. Bien, bueno, por lo menos la flor de la vida la conocéis muchos más que a Hawass. Bien, bravo. Entonces, las más antiguas inscripciones de la flor de la vida se encuentran en varios muros de Abidos. ¿Quién construyó eso? Es más, ¿quién construyó las pirámides? Porque quien ha estado dentro de la pirámide no solo ve esas galerías prodigiosas. Fijaros que si es difícil levantar una pirámide, es más difícil hacerla no solo con esas galerías, luego las grandes cámaras, pero es más, vamos a ver luego, que hay lo que se llaman los conductos de ventilación, que son estrechitos y que señalan a determinadas estrellas. Es decir, hay una tecnología, hay una perfección a muchos niveles que no puedo detallar porque no va de las pirámides, que nos dicen que la Gran Pirámide es un prodigio impropio totalmente de la época, porque la arqueología oficial, la egiptología, dicen que la Gran Pirámide se construyó solo 300, 400 años de comenzar la civilización del primer faraón. Bueno, y vamos a ver luego que después empiezan a construirse pirámides como estas, después hacen una cosa perfecta y luego pirámides, esta es la Colada, hemos estado en la Roja, hemos entrado y hemos visto que aunque la Roja es parecida a las otras, no tiene nada que ver. Y otras que son montones de piedras que se caen. Es como decir que una civilización avanza, construye Porsche, Fórmula 1, después de haber construido una pirámide como la de Saqqara, es decir, un SEA 600, y después, a continuación, pasa otra vez, vuelve al carricoche. Pero el carricoche nada, de madera, tirado con 2 ruedas y conducido por un humano. Es absurdo. Bien, ahí está, es otra referencia acerca de, vamos a ir avanzando rápidamente, acerca de, según las escuelas iniciáticas, como los Rosacruces y otros, estos 2 textos están extraídos de un libro Rosacruz de Spencer Lewis, el primer gran maestro, Spencer Lewis, el primer gran maestre de la Rosacruz Amorc moderna. Entonces, tenemos ahí, veis que hay unos túneles que bajan. Eso es el llamado hoy en día Pozo Campbell, y hay otro que ahí no aparece, que es lo que se llama el Pozo de Osiris, que sí estuvimos viendo la entrada, y bajarían a ese nivel. ¿Cuál es el problema? Veis que están todo taponado. Iban hacia las pirámides, pero esos corredores están taponados en un elevadísimo porcentaje, de tal forma que por diversos puntos de Giza, no a nivel de grupo, pero individualmente es posible acceder, y jugándose el tipo en algunos casos, no en el caso del pozo de Osiris, porque hay escaleras metálicas, pero se juega uno el tipo. Pero hay posibilidades de acceder, hay un Giza subterráneo. Bien, la cuestión es, ahí tenemos la orientación, da lo mismo, y hay, bueno, ahí hablaba de orientaciones estelares hacia el cinturón de Orión. Estas son algunas de las muchas cavidades que se han descubierto mediante procedimientos científicos no invasivos debajo de la Esfinge. ¿Qué es eso no invasivo? Pongo el ejemplo del georradar. O sea, es un radar
que detecta cavidades bajo tierra. Y como esa hay otras técnicas. Entonces han descubierto, lo veis arriba y abajo. Aquí te dice qué instituciones hicieron cada descubrimiento. El SRI es Instituto de Investigaciones de Stanford, con otra fundación ligada a la fundación de Edgar Cayce. Tenemos otra serie de ellas, como el equipo de SCORE, que es más ligado, digamos, a nuestros temas, o hay otro como la Waseda University. La Universidad de Waseda es una universidad japonesa que lleva financiando las investigaciones que le permiten, que son una de cada 100 que plantea, financiándolo ellos todos, no se lo permiten. Afortunadamente hay una reciente que se lo permitieron y que hay un documental que se puede ver cualquiera que tenga al menos Movistar, y yo creo que en otros canales, que es un canal creo que de National Geographic, que es Los secretos de la Gran Pirámide, en el que explican cómo a través de muones, de una técnica, han logrado, instalando placas. Vimos algunas de las placas cuando bajamos a la pirámide subterránea, a la pirámide del Caos, y vimos cómo esas placas las han dejado ahí todavía, recogían los muones. Y gracias a eso se descubrieron una galería inmensa. ¿Quién ha visto ese documental en internet, por el sitio que sea, o a través? Pues unos cuantos, o sea, unos cuantos. Los que os movéis por internet, buscar algún documental acerca de Cayce. Bien, vamos más para allá. Queda hoy una entrada accesible, que es esa por la que baja Zahi Hawass, y veis que hay una trampilla ahí. Es tan simple, primero, como lograr acceder a la Esfinge, cosa que conseguimos este verano y conseguiremos en otros viajes como estas Navidades, la próxima Semana Santa, nunca más en verano porque el calor es insoportable y contradice los trabajos iniciáticos y espirituales que hacemos allí, y va en contra radicalmente. Los de este verano fueron unos verdaderos héroes, pero os digo que es inviable. Y gracias a eso, cuando se sabe a quién pagar, te dejan solo ahí. Y yo quité la trampilla y ahí tenemos eso. Ah, es una pena, no me ha dado tiempo a poner la foto de la bajada. Bien, ¿esto qué es? Es ¿por qué dejaron eso de forma permanente? Porque utilizaron eso para extraer agua en cantidades ingentes de abajo de la Esfinge, porque creían que ese agua iba a hacer que la Esfinge se hundiera. Y cada día extraían a través de esos motores que hoy están detrás de la Esfinge, se ve todavía el resto, extraían el agua de 2 piscinas olímpicas diariamente. Y no paraba. No comprendían que un fundamento del gran sistema energético, tecnológico, constituido por la Esfinge, las pirámides, la Gran Pirámide sobre todo, una fuente fundamental, una de las fuentes es el agua. Y que el agua es un motor de grandes maquinarias sagradas cosmotelúricas, como es la Catedral de Chartres o como es la Catedral de Santiago. Cuando los sabios ignorantes de nuestro tiempo deciden que para que no se venga abajo la Catedral de Santiago hay que poner cemento y cegar el agua que va subiendo, no comprenden que hay una función que está cumpliendo ese agua, incluso destruyendo la catedral, porque tiene que ver con los ciclos, con la destrucción de los templos antiguos para que se levante otro nuevo, cuando llega el fin de un ciclo, sino que, además de eso, el agua permite hacer funcionar el motor. Que a raíz de que han quitado eso en Santiago ya no hay curaciones, igual que hay menos en Chartres, porque el mecanismo ya no funciona. El de la pirámide sigue funcionando en parte. Bien, ahí tenemos un esquema de lo que según algunos habría debajo de la pirámide. ¿Veis que abajo del todo habría en la roca algo por debajo, que correspondería a la supuesta tumba de Keops, según algunos, según otros? Pero todo eso debajo de, digamos, de la roca, y como
no sé si son 5 metros por debajo de la esfinge, hay agua, hay capas freáticas, hay un río subterráneo que viene del Nilo. Pero más abajo es donde está esa supuesta cámara de los registros. Bien, esta es la imagen que os decía del proyecto Scan Pyramids. Y detectaron los científicos de la Universidad Japonesa de Waseda y equipo multidisciplinar de un montón de universidades y de países, eso que se ve ahí, el gran vacío, así luminoso, una cámara, una especie de corredor, paralelo al gran corredor, del tamaño de un avión para 160 personas y otra abajo. ¿Significa que no haya otros? No. El problema es dónde colocar las placas para detectar lo que hay dentro. No hay tanto espacio dentro de la pirámide, por lo tanto, no se puede escanear toda la pirámide. Ahí están las placas, en algunos sitios que las han retirado, y toda la ubicación de esas placas en la cámara subterránea, que es muy complejo de bajar, como hemos podido comprobar quienes hemos entrado allí, todos los 40 que entramos allí. Ahí tenemos ese esquema, cavidad alargada de al menos 30 metros de largo, mientras que la gran galería, que es enorme, es 47 metros de largo. Es una de las muchas cosas. Ahí está el pozo de Osiris, que os hablaba antes, ahí está la entrada, la bajada del pozo de Osiris con los diferentes niveles. Ahí está Hawás, en el pozo de Osiris. Bien. Esta segunda parte voy a abreviarla, aunque tiene que ver con los... Sí le ruego a Andrés, que sube para acá, si mal no le veo, que me diga cuánto tiempo tenemos, que me señale, y ahí voy brevemente. Tenemos a Platón con su discípulo Aristóteles. Dicen los modernos sabios, que no son tales, que Aristóteles negaba la Atlántida. No saben de lo que está hablando. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ya no tenemos, pero un ratito más. Vale. Ya se acabó, pero... Sí, se acabó. Bien, pues estamos en menos de 10 minutos, acabamos, ¿no? Pero bueno, vamos a ello. Entonces, os contaba antes que Platón da una descripción de la Atlántida, que es esta, la ciudad principal de la Atlántida, y la atribuye a Solón. Alguien que pone un ejemplo y se inventa una trola, no puede ser tan estúpido, menos el sabio Platón, que había sido iniciado en los misterios, en las escuelas iniciáticas, en las casas de la vida egipcias, de atribuir una trola a Solón, que es uno de los 7 sabios de Grecia, grandes sabios de Grecia. Era infumable. Pero es que además otro coetáneo de Solón, que estuvo poco después de Solón en Egipto, fue iniciado, cuenta la misma historia que él. Los sacerdotes de Sais, aquí está la ubicación de Sais, abajo está Gizá, Saqqara, donde están hoy todas esas pirámides, le cuentan la misma historia acerca de la Atlántida. ¿Y dónde ubican la Atlántida? Más allá de las columnas de Hércules. ¿Cuáles serían las columnas de Hércules? Las montes llamados antiguamente Calpe y Avila, que son Gibraltar y cerca de donde la montaña cerca a Ceuta. Es interesante. Más allá de eso es donde estaba la Atlántida. Ese es el margen, el área geográfica donde supuestamente Platón ubica la Atlántida. Pero está hablando de la Atlántida como el último resto de esas islas. Así que algunos lo amplían más. Es más, algunos, yéndose más allá, han detectado formaciones submarinas extrañas como esos. Explorando en la zona, en Andalucía, perdón, es que eliminé muchas imágenes aquí, lo siento. En Andalucía, explorando en el Coto de Doñana, en esa zona, ha habido un proyecto de búsqueda de la Atlántida a cargo de una universidad con financiación extranjera. Ha habido multitud de investigadores extranjeros que han estado investigando ahí con algún aparato. Han logrado detectar algo, que hay ruinas clarísimas debajo de las marismas del Coto de Doñana, etcétera, las marismas de Huelva. Bien, y han detectado que hay una estructura de anillos detectada por imágenes de satélites, similar a la estructura que da Platón. ¿Significa que la ciudad principal de la Atlántida estaría ahí? No. Estaría una de las colonias, por decirlo así, construidas a imagen y semejanza, porque esto tiene 2 motivos para hacer una ciudad así.
Uno, un sistema de comunicación, de riego, etcétera. Dos, no lo olvidéis, lo que antes he comentado, la importancia esencial del agua a la hora de hacer funcionar un tipo de tecnología energética que dominaban. Esos son dos de los varios motivos. Bien, ahí es uno de los científicos alemanes señalando en unas piedras encontradas en Andalucía. No quería ir mucho más allá hablando de Andalucía y recordaros que la historia de Hércules está directamente ligada no solo a la Atlántida, sino a Egipto. Por ejemplo, mi amigo Fernando Ruiz de la Puerta, en ese libro, recoge a todas las antiguas cronistas españoles lo que cuentan sobre la fundación de Toledo. Y todos los antiguos cronistas coinciden en que Toledo fue fundado por Hércules. Cuidado, como Lisboa y como muchas otras ciudades españolas de la costa francesa más pequeñitas y de la costa marroquí. Pero no de otros sitios, curioso, ¿no? Todas están dando al Atlántico, a donde habrían descendido, digamos, bajado los atlantes. Del otro lado tenemos la misma huella, porque la patria, digamos, de los mesoamericanos, de donde vinieron sus remotos predecesores que construyeron la primitiva Tenochtitlán, donde hoy está Ciudad de México, le llamaban Aztlán. Bien, os decía entonces que ¿a quién atribuyen todo eso? A Hércules, pero dicen todos los cronistas antiguos, Hércules egipcio, hijo de Osiris. ¿Quién sería en la mitología egipcia? Ese Horus, Hércules egipcio, hijo de Osiris. ¿Horus qué es? ¿Qué similitud fonética encontráis entre Horus y Hércules? Hor. A veces a Horus se le llama Jeru. Héroe. Son los héroes primitivos. Los héroes mismos de los que habla la Biblia, Génesis capítulo 6, versículo 6. Bien. Tenemos multitud de recuerdos en toda España a Hércules, la Torre de Hércules, recordada por esta estatua en La Coruña, las columnas de Hércules, la Alameda de Hércules en Sevilla. Aquí tenemos a una amiga sevillana que ha tenido de muchos años y que me recordaba que habíamos estado juntos en Egipto en el 2002, que ha tenido la amabilidad de venir a Sevilla, pero Hércules está hasta la saciedad. No voy a entretenerme en explicarlo porque no hay tiempo, pero los últimos trabajos de Hércules aluden claramente, entre otras cosas, a que Hércules roba la ganadería, roba la agricultura. ¿A quiénes? A los gigantes, que son los reyes de la Atlántida. O sea, recordar que según las tradiciones griegas, la Atlántida es gobernada por 10 reyes que son hijos de Atlas, que es un gigante. Es ese gigante, creo, no sé si lo he puesto antes, que no, más adelante está sosteniendo el globo terráqueo, aquí lo tenemos entre sus manos, igual que las Hespérides, que tienen los frutos, las manzanas, el fruto de las Hespérides, es un simbolismo. El héroe roba la civilización, la agricultura, la ganadería y la lleva por el Mediterráneo, por lo que hoy es el Sáhara, creando la civilización y a Egipto. Es un gran enigma para todos los antropólogos y los etnólogos. Lo era hace no sé cuántos años, años 71, 72, que yo estudiaba en la Sorbona, un gran maestro maravilloso, decía, un gran sabio, hay algunos de sus libros en castellano fundamentales, como el editor de un diccionario de esoterismo no grandes volúmenes, en el que participan los máximos expertos, muy académico. Él decía, gran enigma, ¿cómo surge la agricultura? ¿Cómo surge la ganadería? Los dos hechos que crean la civilización. Antes el humano era un nómada vagabundo que vivía cazando lo que podía, de la ceca a la meca. Le permite la ganadería ser transhumante, pero ir los pueblos con su ganado, como hacían los patriarcas de la Biblia, Abraham y otros, o le permite ser sedentario la agricultura.
Es el hecho crucial. No hay ni una sola pista de cómo surge. Algo más grave. Cómo surge paralelamente en muchas partes del mundo. ¿Cómo se explica que un hecho tan esencial, pero no con las mismas plantas, en ocasiones, esencial para la civilización, para el mantenimiento? Las civilizaciones solo surgen en torno a un asentamiento agrícola. Recordar la importancia que tenía para Egipto los graneros del faraón, los sueños de José al faraón, acerca de los años de vacas gordas y flacas. Bien, eso, ¿qué es lo que dicen todas las tradiciones? O bien he robado a los dioses, son los dioses los que nos lo dan. Dicen las tradiciones egipcias, son Isis y Osiris. Y en tradiciones de todo el planeta lo mismo. En las tradiciones, por ejemplo, de México, se dice que quien trae el maíz son unos dioses. Fascinante. ¿Sabéis? No recuerdo ahora qué tipo de superficie es, hay un dibujo acerca del simbolismo de esos dioses. ¿Sabéis lo que es? Es la constelación, el cinturón de Orión. El cinturón de Orión, vamos a ver luego, está representado en la Tierra por las 3 grandes pirámides. Pero hay un dato más importante. ¿Os acordáis de que hablamos de los Nefilim, verdad? Bien, mirar en Wikipedia el significado, mirar en español, si no lo encontráis en español, en inglés, que es fácil, hay un traductor y te lo traduce inmediatamente, y vais a ver que la única etimología de Nefilim es de Orión, es decir, procedentes de Orión. Bien, están esos gigantes que tienen hijos con las hijas de los hombres, digamos los gigantes, pero previamente los vigilantes que corrompen a las humanas. La zona, hay varias zonas que antes os indicaba. Esta es la zona donde surge Sumer, pero más arriba, de donde pone Mesopotamia, es donde descienden estos vigilantes. Hay otra zona marcada en la tradición hebrea, que es ahí arriba donde pone el monte Hermón, más arriba de los altos del Golán. Bien, lo fascinante es que ahí se ha encontrado, entre otras cosas, la estatuilla, la Venus de Beret-Hadram. Si alguien quiere información, que busque no a ella, sino a su prima, que es más fácil, en Wikipedia. Venus de Tan, con N. Y abajo, ver más, Venus de Beret-Hadram. ¿Sabéis cuál es la datación que le dan a la Venus de Beret-Hadram? Algunas dataciones por carbono 14. Hay muchas. ¿Por qué hay muchos y por qué hay muchos estudios científicos? Porque es Israel y hay gente dispuesta a pagar. Las más antiguas, 800.000 años. Cuidado, veis que es una forma, pero claro, algo tan antiguo o mínimo de 450.000 años, mientras que esta es mucho más perfecta, la de Tam Tam, que es en Marruecos, en la costa abajo de Agadir, muy cerca. Esta es 300.000 años. Bien, me iba a enrollar mucho, esto es sin más el retrato de las diosas, porque esas diosas deformes en gigantilla en tantos sitios. Os sintetizo. Es el retrato de algunas de esas pobres mujeres que se convirtieron en hijas de los gigantes, que eran despreciadas por su pueblo, que eran destrozadas por lo que tenían que dar a luz en sus vientres, deformes, etc. Hay el diluvio, persisten miles de gigantes en toda la tierra después del diluvio. Solo en la Biblia encontramos más de 200 referencias a gigantes, no solo Goliat, a otros. En todo el planeta encontramos esas referencias. Os hablaba antes de Göbekli Tepe, de hace 11.000 años. En todos esos yacimientos que hay son antiquísimos. Ahí está Göbekli Tepe, el nacimiento de la religión, con esas estelas que hablan que describen eso que viene del cosmos. Cada vez todo se vuelve más antiguo. Termino en 3 minutos. Hay que cerrar. Bien. Entonces, no puedo entretenerme más, solo deciros que a medida que pasa el tiempo, se datan las pinturas, digamos, prehistóricas, las pinturas rupestres, más y más.
Esto es cerca de aquí, Nerja. Las pinturas de Nerja, hace 7 años, se dataron el doble de tiempo de lo que era hasta entonces, con un procedimiento nuevo que hay. Lo mismo las de Cantabria. No puedo entretenerme más. Todo esto es Andalucía también. Bien, hay muchas cosas que contar. Es África, estoy yendo a lo esencial. He estado pasando por algunos sitios de Andalucía. No, perdón. Esto es Castilla y León, igual que la pirámide de Cuenca. Hay multitud de restos en España que no se han estudiado suficientemente, como los hay antiquísimos en Indonesia, etc. U otros que no están aceptados, como las supuestas pirámides de Bosnia, tapadas por la naturaleza. Es que hay pirámides que no reconocemos como tales. Así es como comienza la civilización en Egipto. Sintetizaré diciendo, todas las cronologías egipcias, que hay 5, dicen claramente que antes de los faraones reinaron los dioses, después de los dioses los Ensuhor, o los seguidores del camino de Horus, y después de los Ensuhor, ahí tenemos a uno de ellos, vinieron los héroes, y después hubo periodos sin civilización, porque corresponden a cataclismos, y después comienzan los faraones. Hay restos de esos Ensuhor, o sea, referencia siempre a calaveras alargadas. En fin, no hay tiempo para más, solo deciros, la conclusión os la he dicho al principio. El recordatorio de todo esto es, ¿para qué nos puede valer el conocer nuestro pasado? Primero, para abrir nuestra mente. Segundo, quien no conoce su pasado y su historia, está irremisiblemente llamado a repetirla. Ojalá que eso no nos ocurriera. Y si ocurre, ser conscientes que ante todo torbellino aquí abajo, siempre repito lo mismo, porque es el mensaje esencial. Nunca olvidéis que lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Ese torbellino que hay afuera no es lo importante, sino el torbellino que hay adentro. Recordar, elevar vuestra vibración, elevar vuestro estado mental y poneros por encima del huracán. Surfear la ola del cambio. Porque solo quienes sean capaces de surfear la ola del cambio a nivel interno, a nivel espiritual, no solo sobrevivirán psíquica y físicamente, sino que se convertirán, los que sobrevivan, insisto, en las semillas de una nueva civilización. Quiere la divina providencia que vosotros seáis algunas de esas semillas. Nada más y muchas gracias.